A este mismo monte volverá Jesús en su regreso. Así se cumplió la antigua profecía. ¿Cuál de los dos obedeció a su padre? Sean todos muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesús una vez más a esta su escuela, que es la escuela del Señor Jesús, donde usted y yo somos discípulos. Bienvenidos todos esta noche, tanto los de la familia Ipú-Bello Central como todos nuestros hermanos en todo Colombia y en otros países donde también están con nosotros y pertenecen a la escuela de Jesús. Muy bien, hermanos, gracias al Señor. Aquí estamos pues de nuevo para seguir el recorrido por el Evangelio según San Mateo, que ya entramos en la recta final. Hoy recorreremos brevemente los capítulos 21 y 22 del Evangelio según San Mateo. Por ahora nos vamos a centrar en el recorrido del Evangelio según San Mateo, donde encontramos a partir del capítulo 21 lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquí vamos a iniciar la lectura, que dice así: ya cerca de Jerusalén, en el pueblo de Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de los discípulos al pueblo cercano. Betfagé, o el monte de los olivos, está todo en la parte oriental de Jerusalén. La ciudad antigua de Jerusalén, que originalmente tenía 12 puertas, ahora tiene 9 puertas porque algunas fueron anuladas, algunas están cerradas. Sin embargo, hay una puerta que es la puerta principal, que es la puerta de los leones, que da hacia toda la parte oriental a la parte oriental está el monte de los olivos, y hay un pueblo allí, había desde entonces y aún hoy hay un pueblo que se llama Betfagé, o el lugar de los higos secos, algo así traduce, es Betfagé, y es el lugar muy mencionado en la Biblia, entre otras cosas. De este lugar ascendió Jesús al cielo, Hechos capítulo 1, versos 10 y 11, desde el monte de los olivos. A este mismo monte volverá Jesús en su regreso. Cuando vuelva a poner sus pies sobre la tierra, volverá a este monte, según Zacarías capítulo 14, verso 9. Allí, del verso 1 en adelante, Jesús pondrá sus pies cuando regrese sobre el monte de los olivos, es decir, en su segunda venida. Entonces este lugar del monte de los olivos es muy importante, recordando que también las grandes enseñanzas, o la gran enseñanza escatológica que dio Jesús a sus discípulos, la hizo desde este lugar, de acuerdo a Marcos capítulo 13 y también San Lucas capítulo 21 y el Evangelio según San Mateo en sus capítulos 24 y 25. Esa enseñanza la dio Jesús estando en este monte de los olivos, cerca al pueblo de Betfagé, allí en aquel lugar. Entonces, este además era el camino real. Ahora hay una autorruta, una autopista, como decimos aquí en nuestro medio. Esta autorruta ya no sube por la parte del monte, no llega a Jerusalén. Viniendo de Jericó ya no se llega por la parte alta del monte, por donde sí venía antiguamente el camino real, sino que ahora sube y llega entre el monte, o la vía, la autopista sube entre el monte de los olivos y la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén. Por ahí es el ingreso que ahora hace la vía que viene de abajo de Jericó o del Mar Muerto, en fin, que también es la ruta que sale hacia Jordania, otro país o otros países, de ahí hacia abajo. Entonces, pero antiguamente el camino real, el camino principal, subía a la montaña, y desde la montaña se comenzaba a descender hacia Jerusalén por el monte de los olivos, que en la bajada bajando del monte de los olivos hacia el conocido valle de Josafat,
o hacia un pequeño caño que hay allí, especialmente que tiene agua en los veranos, eh, donde está también la tumba de María. Ahora estaba alguien, en las preguntas hay alguien que le preguntaron que dónde está la muerte de María, si esta persona quiere ir a Jerusalén, allí hay un lugar donde hay una capilla católica y está la tumba de María con sus restos, o sea, está ahí. Y la gente paga unos dólares para entrar ahí y ver la tumba de María. Entonces, eso está al comenzar la subida hacia el Monte de los Olivos, que se pasa por el lugar de Getsemaní, el lugar donde Jesús fue entregado aquella noche. En fin, todo esto es importante que usted lo sepa para ubicarse en el lugar. Y dice que Jesús le dice a sus discípulos al llegar a aquel monte, a la entrada del pueblo les dijo, hallarán una burra atada y junto a ella un burrito, desatalos y me los traen. Si alguien les pregunta algo, díganle que el maestro los necesita y luego se los devolverán. Aquí ha llamado la curiosidad de mucha gente. Dice, bueno, ¿y cómo es posible que Jesús llegue y mande a sus discípulos a tomar una asna y su pollino de alguien, de su dueño, y simplemente se le pregunta que qué pasa? Ustedes le responden que es que el maestro lo necesita. Las informaciones que se tienen más a fondo sobre esto, y especialmente que están en algunos escritos que no fueron tenidos en cuenta cuando se escogió el canon del Nuevo Testamento, está en el Evangelio de Nicodemo y hay un Evangelio de José de Arimatea. En estos evangelios se menciona que especialmente José de Arimatea era familiar, era un tío abuelo de María, la madre de Jesús. Es decir, el padre de María era hermano de José de Arimatea y por eso se le conoce a José de Arimatea como tío abuelo. Y además esta persona era una persona adinerada, dueña de varias propiedades en Jerusalén, entre ellas el jardín donde está la tumba donde Jesús fue sepultado, de acuerdo al mismo evangelio que cuenta eso. Aquella tumba, ese jardín era de José de Arimatea. Entonces, de ahí que Jesús hace con mucha confianza, entren al primer lugar, allá entrando a la ciudad van a encontrar una propiedad, y en esa propiedad, una pequeña hacienda, van a encontrar que allí hay una asna y tiene un asnito. Por favor, me lo traen, y si alguien les dice algo, ¿por qué se están adueñando del burrito? ¿Para dónde lo llevan? Les dicen, no, es que el Señor lo necesita, y después se lo devolverán. Entonces no había problema. Es decir, la cuestión más bien era un asunto familiar. Así se cumplió la antigua profecía. ¿Cuál era la antigua profecía? La de Zacarías capítulo 9, verso 9 al 14, cuando el profeta Zacarías dijo esto, profetizó esto. Así profetizó Zacarías acerca del Mesías. Esto dijo del Mesías: regocíjate grandemente, pueblo mío. Grita de alegría, Jerusalén. Tu rey viene montado sobre un burrito. Es un rey justo y humilde, y viene a salvarte. Destruí los carros de guerra de Efraín y la caballería de Jerusalén. Acabará con el poderío militar de los fuertes y establecerá la paz entre las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta el último rincón de la tierra, dijo este texto, hablando de esa profecía que se cumplió exactamente aquí en Mateo capítulo 21, el ingreso de Jesús como el rey, como el Mesías, cabalgando en un burrito, en un pollino de asna. He ahí pues, esa es la profecía antigua que aquí se está mencionando, se dice como estaba escrito en la profecía antigua. Esa es la profecía antigua a la que se hace alusión en el verso 2, o en el verso 4, perdón.
de ahí en adelante. Y en el verso 8 dice: cuando Jesús pasaba, algunos de entre el gentío tendían sus mantos a lo largo del camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían delante de él. Y delante y detrás del cortejo el pueblo lo aclamaba. Le estaban dando la bienvenida a él como un gran profeta, pero otros también como el Mesías, como el hijo heredero de David. ¿Qué decían ellos en sus alabanzas? Decían en la parte final del verso 9, viva el hijo del rey David, es decir, es el príncipe, es el heredero del reino. Alábenlo, bendito el que viene en el nombre del Señor, gloria a Dios. Cuando entraron en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, es decir, toda la ciudad estaba, unos pensando positivamente, otros confundidos, y desde luego la clase religiosa muy ofendida. Y preguntaban, ¿ese Jesús es el profeta de Galilea, el profeta de Nazaret de Galilea? Decía la gente. Verso 12, el ingreso de Jesús en el templo. Jesús se dirigió al templo y echó fuera a los que allí vendían y compraban, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas, y dijo, las escrituras afirman que el templo de Dios, está citando al libro del profeta Jeremías, de Dios, es de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Varios profetas habían dicho esto. Entonces se le acercaron para una confirmación de que este que ingresaba aquí era el Mesías, profetizado también en Isaías capítulo 35, entonces hizo lo que dice el profeta allá en Isaías 35. Entonces se le acercaron los ciegos y los cojos y los sanó allí mismo, en el templo. La profecía del Mesías, cuando viniera el Mesías, Dios mismo viniera para salvarnos, dice que entonces los ojos de los ciegos serían abiertos y el cojo saltaría como un becerro. Entonces, eso es lo que pasó allí. Jesús hizo esos milagros, esas sanidades allí, para demostrar que Él era el Mesías prometido. Entonces, verso 14, se le acercaron los ciegos y los cojos y los sanó allí mismo en el templo. Los principales sacerdotes y los demás jefes judíos vieron aquellos sorprendentes milagros cuando escucharon a los niños que gritaban en el templo, vive el Hijo de David. Se perturbaron y se llenaron de indignación. Ellos sabían lo que los niños estaban diciendo. Los niños estaban diciendo que Jesús es el Mesías, es el Cristo que había venido. Y esta clase religiosa era tan ciega que no habían alcanzado a distinguir, a comprender el tiempo de la venida del Mesías, del Cristo, y por ello se sintieron ridiculizados, que los niños supieran más que ellos, y por eso, llenos de celo y de envidia, se perturbaron y se llenaron de indignación. Entonces le dijeron a Jesús, ¿no oyes lo que están diciendo esos niños? Sí, respondió Jesús, les dijo que sí, los estaba oyendo. Y les dijo, ¿no dicen acaso las Escrituras que aún los recién nacidos lo adoran? Citando el Salmos número 8, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Después de esto, dice, se regresó a Betania. Betania también es una aldea que queda muy cerca del Monte de los Olivos. Es decir, es un pequeño lugar, una pequeña aldea, un caserío que quedaba cerca del Monte de los Olivos, donde vivía Lázaro, María y Marta. Allí dice que pasó la noche allí en Betania, se supone que en la casa de Lázaro y de esta familia. Luego el verso 18 va a poner en contexto lo que pasó, es decir, cómo interpretó, cómo ve Jesús que cuando llega al templo, que era el templo de oración, lo encuentra con cabras, con ovejas, con palomas, con todas partes, y lleno de personas que cambiaban monedas extranjeras por todos lados allí en el templo, convertido en un completo mercado, y no en lo que
era originalmente el propósito con el que fue construida esta casa, que fuera un lugar de oración. Según Segunda de Crónicas, el capítulo 6, dice el propósito con que esta casa fue construida. Cualquiera que venga a esta casa, invoque mi nombre, en fin, si estuviera enfermo será sano, si estuviera derrotado recibirá victoria, en fin. Era un lugar hecho exclusivamente para la oración y no para el mercado. Y esta gente había dejado a un lado la oración y esa casa la habían convertido en una especie de mercadillo comercial. Y es lo que hacían. Entonces Jesús había volcado las mesas, hecho fuera a los que vendían palomas, a los que vendían ovejas, a los que cambiaban monedas, los echó afuera, quejándose y diciendo, ese no fue el propósito con que mi casa fue construida, mi casa, casa de oración será llamada y usted la han convertido en una cueva de estafadores o de ladrones. Entonces, luego va a decir lo que representa eso. Cuando regresaba a Jerusalén, verso 18, en la mañana siguiente tuvo hambre. Se acercó a una higuera del camino con la esperanza de encontrar en ella higos, pero solo encontró hojas. Nunca jamás produzca fruto, maldijo aquella higuera, le dijo. Y la higuera se secó. Al verlo los discípulos se preguntaron llenos de asombro, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y Jesús le respondió, pues les repito que si tienen fe y no dudan, podrán hacer cosas como estas y aún más. Hasta podrán decirle a este monte de los olivos que se quite y se arroje al mar, y los obedecerá. Y cualquier cosa que pidan en oración la recibirán si de verdad creen. Aquí les dijo muchas cosas en muy pocas palabras, les dijo demasiado. Una, la higuera que él maldijo hace alusión al pueblo de Israel y especialmente a la ciudad de Jerusalén, que cuando vino el Mesías a la casa de oración, ¿qué encontró? ¿Encontró algo espiritual? No, todo lo que encontró fue una ciudad absorbida y perdida por el materialismo, entregada completamente a los negocios de esta vida, y la casa de oración completamente transformada de lo que había sido, es decir, del propósito con el que Dios mandó que se construyera esta casa, convertida completamente en un mercado que, por cierto, congregaba o concitaba allí personas avaras y ladronas que se aprovechaban de los extranjeros para explotarlos. Esa es la higuera que Jesús maldijo. Hasta el día de hoy, tristemente, descansa sobre ellos esa maldición. Y lo otro que les dice cuando los discípulos dijeron que quedaron asombrados de que la higuera se hubiera secado, y Jesús les dice, no se asombren de eso, se pueden hacer, ustedes mismos pueden hacer esto o cosas incluso más grandes que estas. E incluso podrán decirle al monte de los olivos, no a todas las montañas, sino exclusivamente le dice, ¿cuál monte? Al monte de los olivos que se quite y se arroje al mar, y los obedecerá. Esto es una profecía, es decir, en el fondo es una profecía. Zacarías capítulo 14 dice que cuando el Mesías venga y ponga, Cristo cuando venga por su segunda vez y ponga sus pies sobre el monte de los olivos, este monte se va a abrir en dos, y una parte será echado a la derecha y el otro a la izquierda, una parte hacia el norte y la otra hacia el sur, y se abrirá donde ahora queda este monte de los olivos, frente a Jerusalén, se abrirá un gran valle, y por ese gran valle va a fluir un río. Entonces, eso está escrito tanto en Zacarías capítulo 14 como en Ezequiel capítulo 37. Entonces, cuando él les dice que ese monte de los olivos, si alguien le dice con fe que se quite y se eche en el mar, eso ocurrirá, y en efecto, a futuro, cuando Cristo venga por segunda vez, eso va a pasar, ese monte va a desaparecer de ese lugar. Ahora, molestos los líderes religiosos aquí, los fariseos, los intérpretes de la ley,
Entonces vienen y le hacen una pregunta a Jesús. Normalmente para alguien presentarse como maestro y hablar en el templo y enseñar abiertamente, tenía que tener unas credenciales que lo acreditaran como tal. Por eso habían las grandes escuelas de rabinato en la ciudad, que ya las he mencionado otras veces. Habían las dos escuelas, la escuela de Camay y la escuela de Hillel, que eran las dos grandes escuelas donde se formaban los maestros y los rabinos en Israel. De tal manera que para alguien salir como maestro o incluso como profeta o lo que fuera, aunque por muchos años no habían tenido profeta, por muchos siglos, pero para alguien salir a hablar en público, presentarse como maestro, por lo menos tenía que haber hecho la escuela de rabinato y haberse graduado como rabino o como maestro. Pero Jesús solamente había estado 3 días en esa escuela y eso es cuando tenía 12 años. Claro que yo decía atrás que cuando para una persona, lo que una persona puede asimilar en 10 años, 12 años, Jesús lo asimiló cuando tenía 12 años en solo 3 días que estuvo allí hablando con los maestros de estas escuelas, cuando tenía 12 años. Entonces, ellos le preguntan por sus credenciales, es decir, le dicen, ¿con qué autoridad? Mientras enseñaban los sacerdotes y otros jefes judíos se le acercaron a exigirle que les explicara por qué había echado del templo a los mercaderes y quién le había dado a él esa autoridad. Lo explicaré, dijo Jesús, si ustedes me contestan esta pregunta. Es decir, yo les respondo a ustedes si ustedes me responden esta pregunta. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fue Dios o no fue Dios el que lo envió? Como era un profeta difícil, como era una pregunta difícil de contestar, se pusieron a discutir entre ellos en voz baja. Si decimos que Dios lo envió, nos preguntará, ¿por qué no creímos en él? Es decir, ¿por qué no le creímos a Juan el Bautista? Y si decimos que no fue Dios el que lo envió, el pueblo se enojará porque casi todo el pueblo cree que Juan era profeta. Entonces quedaron en aprietos, quedaron sin saber qué responder. Por fin le respondieron, la verdad es que no sabemos. Jesús les dijo, pues yo tampoco les voy a decir quién me dio autoridad para hacer estas cosas. Como ellos no le respondieron, él les dijo, yo tampoco tengo la obligación de responderles. Si le hubieran dado una respuesta, si hubieran dicho que Juan, entonces les habría dicho, ¿y por qué ustedes no creyeron? Si Juan era enviado por Dios. Entonces, la respuesta, si hubieran creído a Juan, la respuesta la tendrían con qué autoridad Jesús hace lo que hace, porque Juan es el que había dicho, Juan el Bautista dijo, el que viene de arriba es sobre todos. Yo no soy siquiera digno de desatar la correa de su sandalia, de sus zapatos, porque Él es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Si ellos hubieran creído a Juan, entonces hubieran creído lo que Juan dijo acerca de Jesús y de su autoridad. No una autoridad aquí terrenal, sino una autoridad más grande, celestial. El que viene de arriba es sobre todos. Entonces, como no le respondieron, si le hubieran dado una respuesta, Jesús habría tenido todo el espacio para contestarle, pero ellos mejor no respondieron nada. Luego, aquí tenemos la parábola de los 2 hijos, que es un padre que tenía 2 hijos y le dijo a uno de sus hijos, le dijo al primero que fuera a trabajar a la finca, y él le respondió, lo siento,
no tengo deseo de trabajar hoy en la finca, dijo el primero. Luego arrepentido fue. Cuando el padre pidió al menor que fuera, éste le respondió con mucho gusto, ahora mismo voy, pero no fue. Dígame, ¿cuál de los dos obedeció a su padre? ¿El que dijo que no iba y después arrepentido fue? ¿O el que dijo que iría pero finalmente no fue? ¿Cuál de los dos termina siendo la voluntad de su padre? He ahí, ¿qué es lo importante? Finalmente hacer la voluntad de Dios. Lo primero, por supuesto, le respondieron los principales sacerdotes y los jefes judíos, pues los despreciados cobradores de impuestos, Jesús les dijo, para ellos los cobradores de impuestos, conocidos como publicanos, eran personas odiadas, despreciadas por la clase religiosa en Israel. Los judíos acostumbraban a aborrecer a estos grupos de personas. Aborrecían a los samaritanos, les tenían el asco más grande. Incluso se dice que algunos de ellos, de los judíos, decían que comer algún alimento hecho por manos de samaritanos era peor que comer alimentos hechos por gentiles, por manos inmundas de los gentiles, o peor, era como comer carne de cerdo, que era un animal inmundo. Entonces tenían un alto desprecio por los judíos, por los samaritanos, pero ese desprecio también se extendía a otro grupo, que siendo judíos, pero por cobrar impuestos para el imperio, también los despreciaban y los odiaban, que eran los publicanos. Y a un tercer grupo que ellos censuraban y condenaban y ponían ya en la condenación eterna en el infierno, eran las prostitutas. Y mire lo que Jesús les dijo. Con esta parábola que Jesús les dice que el padre de familia que tiene los dos hijos y le dice al uno que vaya y él dice que no va y después arrepentido fue. Y le dijo al segundo que fuera. Y el hijo segundo le dijo que iba enseguida y finalmente no fue. Entonces, con ello, Jesús puso a esta clase religiosa en aprietos cuando les dijo, el primero, por supuesto, respondieron ellos. ¿Cuál de los dos había obedecido a su padre? El primero, le respondieron los principales sacerdotes y los jefes judíos. Pues aquí viene la aplicación que Jesús les dio. Pues los despreciados colaboradores de impuestos, es decir, los publicanos, y prostitutas llegarán al reino de Dios antes que ustedes. Ellos representan a aquellos que representan al que dijo que iba y no fue, los judíos y líderes del pueblo. En cambio, los publicanos, los cobradores de impuestos y las prostitutas representan a aquel a quien Jesús les dijo que fuera y dijo que no iría, pero después arrepentido fue. Entonces, los publicanos y las rameras representan a aquel que aunque al principio dijo que no, termina siendo la voluntad de su padre, y esta clase religiosa termina en el peor lugar, los que dijeron que iban y finalmente no fueron. Puesto que Juan el Bautista les dijo que se arrepintieran, les va a devolver aquí, les va a volver a recordar que lo que les había predicado Juan el Bautista en San Lucas capítulo 3 y en Mateo capítulo 3. Les dijo que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y ustedes no le hicieron caso, aunque a Juan el Bautista se le presentaron diciendo que les enseñara qué tenían que hacer para escapar de la ira venidera, cuando Juan los llamó generación de víboras, quien les enseñó para huir de la ira venidera. Allá estuvieron donde Juan, escucharon a Juan, Juan les dijo lo que tenían que hacer y ellos a Juan le dijeron que sí lo harían y finalmente no lo hicieron. En cambio, estos publicanos y rameras que no fueron donde Juan el Bautista, como indicando que a los segundos que dijeron,
al primero que dijeron que iría, que no iría y que finalmente arrepentidos sí terminan haciendo la voluntad del Padre Celestial. Los cobradores de impuestos y prostitutas, en cambio, sí que creyeron al mensaje de Juan, y aún viendo esto, sucedía así. Ustedes se negaron a arrepentirse y a creer en él. Aquí viene luego esta última parábola en este recorrido, parábola de los labradores malvados. Les voy a citar otro ejemplo, que un hombre, cierto hombre que plantó una viña y construyó una torre, es decir, un edificio de vigilancia, y luego arrendó a varios labradores según el contrato. Estos habrían de compartir con el dueño el producto de la viña. Eso era muy normal en aquel entonces. Alguien tenía una tierra y la alquilaba, y el que finalmente la trabajaba y la ponía a producir, pues compartía con el dueño lo que producía en ese lugar. Es así como dice que este hombre arrendó esta viña a unos labradores, ellos con el compromiso de compartir con él el producto de ese lugar. Entonces, cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a empleados suyos a recoger lo que le correspondía, el dueño de la viña. Pero los labradores los ataron, a unos los golpearon y a otros los mataron y a otros apedrearon. Es decir, siendo que era el dueño de esa tierra y ellos se habían comprometido en un contrato legal a que una parte de esa cosecha o de lo que cosecharan ahí sería del dueño. Pero ellos, ¿cómo recibieron a los enviados o a los empleados del dueño de esa tierra? Los ataron, los golpearon y aún a otros los mataron. Está hablando de lo que hicieron con los profetas en el Antiguo Testamento. Incluso el profeta Zacarías, del que estoy mencionando, varias profecías que se cumplieron aquí, ellos mismos lo mataron en el templo. Y cuánto mataron a otros profetas y apedrearon a otros. Entonces les estaba hablando, el dueño de esa viña, que es el pueblo de Israel, es Dios. Y estos líderes religiosos simplemente eran empleados que estaban para producir y compartir ese producido con el dueño de ese lugar. Es decir, es una parábola, es una metáfora. Pero, ¿qué hicieron ellos cuando los profetas vinieron a pedirle fruto espiritual a ellos? ¿Qué hicieron? Los amarraron, los mataron, los desecharon. Entonces el dueño envió un grupo mayor de hombres a cobrar. Pero estos corrieron la misma suerte, es decir, todos los que el Señor envió, recuerden a Jesús en San Lucas capítulo 19, llorando sobre el monte de los olivos, diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por eso, por toda la rebelión de este pueblo contra Dios y contra los enviados de Dios, léase los grandes sufrimientos de Jeremías, de Ezequiel, entre otros, el mismo Isaías, entre otros. Por último envió a su Hijo, está hablando de Cristo, por último envió a su Hijo la esperanza de que lo respetarían por quien era, es decir, que era el hijo del dueño. Pero cuando los labradores vieron que se acercaba, se dijeron, este no es nada menos que el heredero, matémoslo, y nos quedaremos con la herencia. Y en efecto, lo sacaron de la viña y lo mataron, lo sacaron un día fuera de la ciudad de Jerusalén, y fuera de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén representa la viña, y fuera de la ciudad de Jerusalén lo mataron, allí en el lugar llamado Gólgota, que está en las afueras de Jerusalén. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño cuando regrese? Es decir, el dueño de Jerusalén y de todo esto, el de lo espiritual que Dios estableció allí, ¿qué hará con esta gente que se presentaron como los administradores espirituales de ese lugar? Los dirigentes judíos respondieron,
pues matará sin misericordia a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le paguen lo convenido. Es decir, ellos no habían entendido que estaba hablando de ellos inicialmente. Entonces Jesús les preguntó: ¿han leído alguna vez en las Escrituras aquello que dice: la piedra que desecharon los constructores ha sido puesta como piedra principal? ¡Qué interesante! El Señor lo hizo y es maravilloso. Con esto quiero decirles que a ustedes Dios les va a quitar el reino de los cielos y se lo va a dar a gente que den los frutos que Él espera. He ahí la aplicación y la conclusión que Jesús les hace de todo esto. El que tropiece con la roca de la verdad se hará pedazos, y al que la piedra le caiga encima quedará pulverizado. Está hablando, desde luego, de la manifestación del Cristo, el Salvador, el Mesías, y ellos, que eran supuestamente los constructores espirituales, lo desecharon, pero esos que lo desecharon quedaron en ruina y destruidos por él. Al darse cuenta los principales sacerdotes y los demás jefes judíos que Jesús se refería a ellos, que ellos eran los labradores de la parábola, sintieron deseo de apedrearlo, pero no se atrevieron porque el pueblo tenía a Jesús por profeta. He aquí pues qué tremenda enseñanza encontramos aquí en todo esto. Luego Jesús les habló de un banquete en el capítulo 22. Jesús hace un relato aquí también en esta parábola, en esta metáfora. Jesús le relató otra parábola que describe el reino de los cielos. El reino de los cielos, ¿con qué lo ilustraré?, dijo Jesús. Es semejante a un rey que preparó un gran banquete de celebración de bodas a su hijo y envió muchísimas invitaciones. Es decir, es un complemento de lo que venía enseñando en el capítulo 21. Y cuando el banquete estuvo listo, mandó un mensajero a notificar a los convidados que ya podían ir. Note aquí cómo hace esto. Un hombre, un hacendado, hace una fiesta en honor de su hijo. A esta fiesta envía cantidad de invitaciones, especialmente pues a todos los más cercanos, a los más amigos, familiares, en fin, para todos ellos hace esta invitación. Es la invitación, ¿con qué la está comparando? Con el reino de Dios. ¿Y qué es lo que predicaba Jesucristo? El reino de Dios. ¿Creyeron ellos el mensaje que Jesús predicaba y lo obedecieron? Pues no. Entonces el reino de los cielos puede ilustrarse con el cuento de un rey, verso 2, que preparó un gran banquete en celebración de boda de su hijo, es decir, para una fiesta que hizo en honor de su hijo. Envió muchísimas invitaciones y cuando el banquete estuvo listo mandó mensajeros a notificar a los convidados que ya podían ir, pero nadie fue. Envió a otros siervos a decirle que fueran pronto, que no se demoraran, que ya estaban listos. Algunos de los invitados se rieron de los mensajeros y se fueron a sus labranzas y a sus negocios, es decir, no le dieron importancia. Los enviados fueron todos los profetas que Dios envió a anunciarles que había que enderezar sus caminos, hacerlo recto, que lo alto se baje, como dice Isaías capítulo 40, y prepararon el camino del Señor, entre otros. Pero tristemente ellos no obedecieron. Y los otros tomaron a los mensajeros y a otros golpearon y afrentaron. Eso es lo que hicieron con los profetas, lo mismo que estábamos leyendo en el capítulo anterior. Y los mataron. El rey enojado ordenó al ejército que acabara con aquellos asesinos y quemaran la ciudad. Esto sucedió en el año 68 al año 73 de la era cristiana, cuando las tropas romanas vinieron a la ciudad de Jerusalén, se tomaron la ciudad una noche, un viernes por la noche,
mataron esa noche a cerca de 2000 hombres. Las mujeres y los niños que se habían refugiado en el templo, allí entraron, y las que estaban en embarazo les abrieron los vientres y estrellaron los fetos contra las paredes, violaron a las jóvenes, en fin, fue una masacre horrible, y a la gente las tomaron prisioneros y los vendieron como mercancía, como esclavos a las naciones vecinas, y así fue como se cumplió esto que Jesús les dijo en el verso 5. Algunos de los invitados, verso 6, y los otros tomaron a los mensajeros y los golpearon y afrentaron y los mataron. El verso 7, el rey enojado mandó al ejército que acabaran con aquellos asesinos y quemaran la ciudad. Eso fue lo que pasó. Jerusalén fue quemada, el templo fue quemado, destruido todo por los romanos. Y desde entonces ellos fueron echados lejos de esta tierra sin el derecho de volver allí. Solo volvieron a tener ese derecho el 14 de mayo del 48, ya en tiempo reciente. El banquete está listo, pero los que estaban invitados han mostrado que no eran dignos de esa invitación. Por eso vayan ahora a las esquinas e inviten a todo el mundo. Los siervos obedecieron y trajeron a cuantos hallaron, lo mismo malos que buenos. La mesa se llenaron de invitados, pero cuando el rey fue, esto es lo que el Señor ha hecho. Como ellos finalmente le dieron la espalda al mensaje del Evangelio, al Mesías, al Cristo, la invitación fue hecha a los que no estábamos inicialmente en este programa. A todos, a los ciegos, a los mancos, a los extranjeros, a todos fue enviado este mensaje, y hemos venido y ahora disfrutamos del privilegio de pertenecer al reino de Dios. El reino de Dios en este momento no es un lugar físico, no es un lugar geográfico, es un estado espiritual al que pertenecemos todos los que hemos conocido y aceptado a Cristo como el Mesías, como nuestro Rey. Las mesas se llenaron de invitados, pero cuando el rey fue a ver a los convidados, vio que uno no traía puesto el vestido de bodas que había sido comprado para los invitados. Normalmente cuando se hacía una fiesta de estas, a los invitados con la tarjeta de invitación que se les mandaba era el vestido. Hoy se acostumbra enviar una tarjeta. Aquel entonces era el vestido, que se les enviaba un vestido especial para que asistieran con ese vestido a esa fiesta o a esa boda o a ese banquete. Y era la obligación, es decir, eso era protocolario, eso había que obedecer, era parte del protocolo de las reuniones de ellos, de estos banquetes o de estas fiestas. Y siendo que les habían enviado el vestido, ocurrió que un individuo de pronto muy despistado o de pronto se creyó muy listo, se fue a la fiesta de bodas, pero no se puso el vestido que el rey le había mandado que se pusiera para poder estar en esta fiesta. Verso 12, amigo mío, le dijo, ¿cómo entraste sin el vestido de boda? Es decir, siendo que le había enviado el vestido de boda, ¿por qué no se lo puso y entró sin él? Esto era un desacato y era reprochable en cualquier fiesta de ellos. Como no le respondió, el hombre no solamente no se puso el vestido que se le había enviado, sino que vino con su propio vestido, el rey ordenó, átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, es decir, a la oscuridad de la medianoche afuera. Allí será el llorar y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿A qué hace alusión esto? El vestido es la vestidura espiritual, es la justicia de Dios. Dios a todos nos ha asignado un vestido. Ya leemos con Gálatas 3:27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo para nosotros es nuestro vestido. Filipenses capítulo 3, verso 9 dice, y ser hallado por el Señor. Pablo dice, y ser hallado por Él, por Cristo, cuando venga, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe.
Romanos capítulo 1, verso 16 en adelante. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. De tal manera de que el Señor nos ha asignado un vestido que se llama la justicia de Dios. Si alguien quiere pertenecer al reino de Dios, pertenecer a la iglesia y tener su propia justicia, como muchos quieren, pertenecer, ser salvos o pertenecer a la iglesia, pero hacer las cosas como ellos quieren, justificarse a sí mismo a su manera, vivir según sus propias ideas, según su propia imaginación, según sus propios conceptos religiosos y no según lo ordenado por Dios ni la justicia de Dios. Algunos quieren ser salvos por su propia religiosidad, por sus propias obras, por su propia bondad. Ese vestido no les sirve para esta fiesta, será echado a las tinieblas de afuera. No podemos ser hallados por el Señor teniendo nuestra propia justicia. Ya le dije de Filipenses 3:9, sino el vestido, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí, esa es la tremenda enseñanza que tenemos aquí, pero por hoy vamos a dejar aquí, seguiremos después el recorrido a partir del verso 23. Haremos un recorrido breve para culminar este capítulo 22. A todos ustedes, hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Dios les bendiga grandemente, que tengan la mejor de las noches con el Señor Jesús. Amén.